Bienvenidos a Presencia Cultural. Mario Vargas Llosa, nuestro Premio Nobel de Literatura, además de ser autor de novelas, cuentos y ensayos, es también un conocido dramaturgo. Sin embargo, hay pocos especialistas en su obra teatral. Una de ellas es la española Elena Guillot, que visitó Lima a propósito de la Feria Internacional del Libro. Con ella tuvimos esta interesante conversación sobre la dramaturgia de Mario Vargas Llosa. Elena, bienvenida a Presencia Cultural. Muchísimas gracias. Tú has decidido dedicar tu lectura, tu esfuerzo al teatro de Mario Vargas Llosa. Es probablemente el aspecto de su obra quizá el menos estudiado, corrígeme si me equivoco. Entonces yo quería preguntarte más o menos qué fue lo que te impulsó a elegir el teatro de Mario Vargas Llosa como objeto de estudio. Bueno, no te equivocas para nada porque realmente es el menos estudiado por la crítica y bueno, cuando me encontré el teatro inmediatamente pensé, bueno, ¿qué es esto, no? Nadie ha percibido que hay una parte de la obra de Mario Vargas Llosa que no se ha trabajado, no. Y de repente al leerlo vi algo diferente de sus novelas, ¿no? Vi un tipo de teatro también particular, porque es un teatro que trabaja mucho el diálogo, trabaja mucho la cuestión existencial de la persona, es un teatro que tiene poca acción y precisamente eso es distinto de las novelas que le preceden, ¿no? Novelas que rebosan de acción, de toda esta cuestión social, política. Entonces vi que había como un oasis dentro de la obra de Mario Vargas Llosa y quise entender por qué, o sea, quise entender qué pasaba, ¿no? Claro. ¿Cuáles dirías tú que son los aspectos más importantes de la obra teatral de Mario Vargas Llosa? Hay seguramente algunos elementos transversales. Bueno, yo de hecho a las primeras obras de Mario Vargas Llosa, La señorita de Tacna, Katy el hipopótamo y La chunga, les llamo trilogía, porque para mí todas se desarrollan en los años 80 y tienen un elemento en común que es ese discurrir sobre la ficción. Exacto. Sobre una reflexión que está siempre de fondo sobre cómo se cuenta una historia, por qué nos cautiva una historia, de qué sirve la ficción, por qué el ser humano se apodera de ese encanto, y eso se puede ver en estas tres obras de los años 80. Eso nos conecta también probablemente con algunas novelas, pero sobre todo con los ensayos. Sí, en absolutamente. Los que Vargas Llosa aborda el tema de la ficción. Absolutamente. O sea, realmente todos los ensayos que trabaja él sobre Madame Bovary, sobre la orgía perpetua, sobre la utopía arcaica, el ensayo sobre Onetti, todos estos están absolutamente vinculados con su obra teatral. Incluso, ya te diría, El pez en el agua, o sea, incluso su autobiografía, porque también hay mucho de su propia voz como autor dentro de este teatro. En un momento dices que el teatro de Vargas Llosa no se parece tanto, digamos, es distinto de las novelas, pero había estado revisando algunas reseñas que dicen justamente que quizá el teatro de Vargas Llosa es quizá excesivamente narrativo. Sí. Bueno, de hecho hay una paradoja, y es que sus novelas podrían llevarse al teatro, como es el caso de Los cachorros, que se llevó al teatro, La ciudad y los perros, porque tiene mucho esa acción, ese conflicto dramático, y sin embargo su teatro, hay dramaturgas que consideran que no es tan susceptible de llevarse a escena, cuestión que también discrepo, porque se ha llevado a escena de una forma exitosa, no muchas veces, pero recientemente se llevó al Teatro Español. Pero es verdad que José Monleón, un crítico teatral, decía que a veces parecía un no teatro con una estructura teatral. Claro. Ahora, él también ha incursionado en una especie de espectáculo teatral, bueno, como actor, por un lado, pero también haciendo referencia a las historias de las mil y una noches, ¿no? Sí, bueno, él tiene otra etapa, ya más reciente, que trabaja todo ese elemento de las mil y una noches, la Odisea, los cuentos de la peste, y él, yo creo que vincula con el teatro porque vuelve a llamar la atención ese elemento de la narración oral y de la ficción como el origen de todo. O sea, él se convierte al final
el narrador, porque realmente lo que le mueve, según mi opinión y según los estudios que he realizado, lo que le mueve es su vocación de contador de historias. ¿Cuáles dirías tú que son las influencias principales en el teatro de Vargas Llosa? Bueno, respecto a su teatro, podemos decir que las influencias también tienen que ver con lo narrativo, es decir, no simplemente coge o echa mano de lo teatral, también de las novelas, de sus propias novelas. Ajá. Hay un diálogo constante con Conversación en la Catedral, con La tía Julia y el escribidor, con La Casa Verde en el caso de La Chunga, beben una de otra constantemente. Y respecto a referentes teatrales, él, por ejemplo, siempre menciona que la primera obra que vio y que le llamó muchísimo la atención en su vida fue La muerte de un viajante, Arthur Miller, de Miller, claro, que trabaja con esta cuestión del pasado y el presente. Exacto. Entonces, por ejemplo, en sus obras de teatro siempre están trabajando con el pasado y con el presente, siempre están viajando del pasado al presente, la ficción y la realidad, que tiene un poco de esta historia pirandeliana, ¿no? de 6 actores en busca de un autor, ¿no? Sí, que Belisario realmente en La señorita de Tana es un narrador. Hay también una parte metateatral, digamos. Mucho, claro, muchísimo. Muy pronunciada. Metaliterarias. Vamos a suponer que tienes que escoger una obra de teatro de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál sería y por qué? Bueno, ya me han preguntado alguna vez, pero me cuesta contestarla porque, bueno, al haberlas estudiado todas me resultan todas interesantes, ¿no? Pero es verdad que siempre tengo ahí como la primera que leí fue La señorita de Tana y me parece la más entrañable, la menos representada, desafortunadamente, pero realmente me conmueve. Es una obra que para mí habla de por qué nos enganchamos a este mundo de la imaginación y además con esa referencia de la tía abuela, que es una contadora de historias que no pudo vivir su vida tal como quiso, o sea, tal como deseó, pero la vive también a través de los cuentos, ¿no? Que le narra a su sobrino nieto. Se dice que el teatro da la impresión que no fueras para ser leído, sino que vale más viéndolo, claro, en escena. Sí. ¿Y qué piensas de eso? Bueno, no, es total, eso yo creo que todo el teatro debe ser representado. Si no, o sea, el teatro leído es maravilloso, yo soy lectora de teatro y lo recomiendo, pero es verdad que hasta que no ve uno en escena no puede captar otro tipo de matices. Finalmente, para cerrar este diálogo, hablemos quizá de tu novela preferida de Mario Vargas Llosa. De mi novela preferida. Pues ahí también me lo pones difícil, pero bueno, yo creo que sin duda, siempre estoy entre Conversación en la Catedral y La fiesta del chivo, pero creo que me quedaría con Conversación en la Catedral, sobre todo porque así que me hizo conocer Perú, Lima, o sea, me hizo recorrer sus calles, me cautivó desde el principio al fin. Y entonces creo que... Además una técnica magistral, impecable, ¿no? Sí, pero compleja. Además de la técnica que la reconozco, creo que sensorialmente, bueno, gracias a esa técnica, ¿no? Sensorialmente te lleva a este mundo. Logrado, ¿no? Sí, sí. Zabalita es todo un símbolo, ¿no? Y la ciudad es protagonista. Ciudad, yo para mí el personaje es la ciudad, y es lo que más me cautivó. Y finalmente, luego de este libro reciente donde has analizado algunos aspectos de la obra teatral, ¿qué viene? ¿Qué es lo siguiente? Pues no lo sé. ¿Qué tienes en mente en todo caso? Bueno, realmente respecto al tema de Vargas Llosa siempre hay cosas que escribir, ¿no? Entonces me interesa mucho el tema de la oralidad, ¿ya? El tema de su trabajo en escena, de por qué retoma precisamente esas obras universales. Entonces, bueno, quizás por ahí profundicemos un poco más adelante. Bien, te agradezco mucho esta conversación. Muchísimas gracias.